Hola, bienvenidos. Hoy empezamos con nuestra sección de puntadas. En esta sección van a encontrar todo tipo de puntadas que podrán utilizar en cualquier proyecto. Unas serán reversibles, otras no, y las van a poder aprovechar para cualquier cosa que quieran hacer. Vamos a empezar con una puntada que se llama puntada en V o V chica, como decimos aquí en México. En inglés es V-stitch. Es una puntada que se puede utilizar para un montón de cosas, para muchísimas cosas, y tiene muchas variables. Ahorita les voy a enseñar la básica y al final del video les voy a enseñar cómo pueden modificar para que la puedan aprovechar. Esta puntada tiene múltiplos de 3, es siempre múltiplos de 3 más un punto más. Vamos a empezar. Yo voy a montar 3 por 11, 33 más 1. Entonces voy a montar 34 cadenas. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. A ver, para que me entiendan. Estas tres cadenas son de subida. Esta cadena me la tengo que saltar por la puntada. Vamos a hacer 1, 2, 3. Esta me la salto y en esta, que es vamos a hacer la primer V. Una cadena y en el mismo espacio otro punto alto. Cargamos, saltamos 2 y repetimos. Un punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo lugar. Cargamos, saltamos 2, una cadena, perdón, y otro punto alto. Saltamos 2, un punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo. Esto es lo que estamos haciendo. Ok, otra vez saltamos 2, una cadena y otro. Saltamos 2 nuevamente, otro punto alto, una cadena, siempre en medio de la V va a haber una cadena. Saltamos 2 y repetimos. Aquí vamos. Saltamos 2, una cadena y otro punto alto. Otra vez saltamos 2 en el tercero, una cadena y otro punto alto. ¿Se acuerdan que acá les dije que esta nos la estábamos saltando? La cadena de subida es esta. Acá nos vamos a saltar igual. Y en este hacemos un macizo, un punto alto. Subimos con 2 cadenas. Quien suba con 3, suba con 3.
y volvemos a hacer lo mismo. Aquí está. En la que sigue, otro y otro punto alto. Nos brincamos a la que sigue, punto alto, cadena, punto alto. Es una puntada muy sencilla, pero van a ver qué cosas tan padres se pueden hacer. Aquí está, a la que sigue, punto alto, cadena, punto alto. Punto alto, cadena, punto alto. Esta es la del inicio. Una cadena, otro punto alto. Ahora buscamos nuestra cadena de inicio, que era esta, y subimos con un punto alto. Y miren, ya nos quedó aquí cuadrado. Y vamos a seguir así toda la puntada. Otra vez. Punto alto, cadena, punto alto. Punto alto, cadena, punto alto. Ok. Me voy a detener en esta vuelta para enseñarles y mostrarles variables. Aquí está nuestra cadena de subida y hacemos otro punto alto. A ver, les voy a enseñar cómo se ve. Vean qué linda. Ok, ahora les voy a enseñar las variables. No voy a quitar esta de aquí porque aquí les voy a enseñar cómo hacer las variables. Vean esta variable. Aquí tejí 3 en el mismo, sin cadena en medio. Esta es la puntada en B. Esta es una variable. O sea, aquí las hice cruzadas. Una y una, una y una, una y una. Ahorita les enseño cómo hacer esto. Y aquí las hice al revés. Una hueca, una llena, una hueca y una llena. Ahora les voy a enseñar otra versión. Toda esta hilera de huecas, la que sigue llena, la que sigue huecas, la que sigue llena y así nos vamos una y una. Eso es lo bonito de esta puntada. Todas estas las hice llenas y todas estas huecas. Llena, hueca, llena, hueca. Ustedes pueden jugar con esta puntada y eso es muy bonito. Y ahora les voy a enseñar el último de los juegos.
Estas todas son huecas, pero vean cómo se ve con cambio de color. Y con diferentes colores esta puntada se ve increíble también. Les voy a enseñar ahora cómo hacer cómo rellenar los huecos. Es muy, muy simple. Miren, subimos. Si yo quiero una que quede llena, hago 3 puntos altos en el mismo hueco. 1, 2, 3. ¿Ya vieron? No necesito aquí hacer aumentos ni nada. Esta la voy a querer hueca. Un punto alto, una cadena y otro punto alto. ¿Ya vieron? Ahora esta la quiero llena. Vamos a hacer 3 puntos altos. 2, 3. ¿Cuál es la función de la cadena? Es como el tercer punto. Ahora la quiero hueca. Una cadena y otro punto alto. Ahora la quiero llena. 1, 2, 3. Ahora hueca. Se pueden hacer dibujos en medio del tejido. Aquí vamos a hacerlo lleno. Si llenan, por ejemplo, varios espacios en el centro de su tejido, y me voy a regresar para que vean cómo se toma cuando yo le llamo llena, que hacemos los 3 puntos altos en el mismo lugar. Subo con 2, doy la vuelta y hagan de cuenta que esta la quiero llena. Aquí hago 3, 2, 3. Aquí piensa uno, ¿en dónde? En el punto del centro, es la única diferencia. Es como si aquí hubiera una cadena. Aquí la voy a hacer hueca. Un punto alto, una cadena, y ya quedó. Aquí vamos a hacer 3. 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer la hueca. Punto alto, cadena y punto alto. Aquí vamos a tejer 3 puntos altos. 2, 3. Ahora hueco. Punto alto, cadena y punto alto. Ahora 3. 1, 2, 3. Ahora hueco. En este 3, 2, 3. Y en este hueco, por hacerlo salteado. Que queremos hacer en los huecos es como les enseñé aquí. A ver, vamos a hacerlo hueco. Y en el lleno, que queremos hacerlo también lleno, metemos los 3 puntos, los 3 puntos altos. Y listo. ¿Ya vieron? Y así nos podemos seguir haciendo todas las variables que queramos.
Ahora, por ejemplo, en este que es de colores, si ustedes quieren hacer cerrados, háganlos cerrados. El que les guste, como les guste. Se va a ver de todas formas precioso. Eso es lo bonito de esta puntada. Ojalá les guste mucho y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.